Veremos el teorema fundamental para las unoformas exactas y para los campos de gradientes. Nosotros habíamos visto que toda unoforma exacta es cerrada, pero que el recíproco era falso. O sea que todo campo de gradientes es irrotacional, pero que el recíproco era falso. Es porque existen formas cerradas en omega que no son exactas en omega, o campos irrotacionales en omega que no son de gradientes. Sin embargo, cuando el conjunto omega cumple cierta condición, la de ser simplemente conexo, como definimos en la clase pasada, la exactitud es lo mismo que ser cerrado, o sea, ser de gradientes es lo mismo que ser rotacional. Cuando el conjunto omega en el cual se está trabajando es simplemente conexo. O sea, lo que vamos a ver ahora es entonces que bajo la hipótesis de que L es una unoforma cerrada, o sea que cumple aquella igualdad entre las derivadas parciales de sus componentes en omega, o lo que es lo mismo que el campo X asociado es un campo irrotacional en omega. Y como segunda hipótesis, que omega es simplemente conexo, o sea, se necesita una hipótesis adicional, es la de simplemente conexo, que es una hipótesis topológica de cómo es el conjunto omega y no tiene nada que ver con la forma L o el campo X. Esto implica, o sea, la tesis, que es la siguiente, que L es exacta en omega, o sea, que su campo asociado es de gradientes en omega. Es lo mismo que decir que existe un potencial escalar en omega. Observen que son relativamente fáciles de verificar las hipótesis. Basta ver si el conjunto abierto sobre el cual estamos trabajando es simplemente conexo y verificar una cierta identidad, si se cumple o no, entre las derivadas parciales de las componentes del campo para ver si es irrotacional o no, bueno, o las componentes de la unoforma para ver si es cerrada o no. Vamos a comenzar la prueba. Hay varias pruebas posibles, vamos a dar una muy analítica, que es la siguiente. Tenemos dos curvas contenidas en omega con los mismos extremos inicial y final, orientadas. Las vamos a llamar C0 y C1, contenidas en omega. Tenemos la unoforma L de componentes A y B, o el campo de componentes A y B, que por la hipótesis 1 es cerrada. Lo voy a hacer en el plano, pero en el espacio es un poco más de cuentas, es similar la prueba. Basta probar, para ver que L es exacta, una condición equivalente a la exactitud, que era la independencia del camino. O sea, basta probar que la integral a lo largo de la curva C0 de L es igual a la integral a lo largo de la curva C1 de L, donde C0 y C1 son curvas genéricas contenidas en omega que tienen los mismos extremos. Eso es probar la independencia del camino. Si probamos la independencia del camino, como esta es equivalente a la exactitud, por el teorema de las tres equivalencias que vimos hace unas clases, entonces estamos probando la tesis. O sea, lo que hay que probar es que la integral a lo largo de C1 de L menos la integral a lo largo de C0 de L da 0.
Esto lo voy a recuadrar porque es al resultado que vamos a llegar, que la diferencia de estas dos integrales da 0. Ahora vamos a utilizar nuestra hipótesis 2, y es que omega es simplemente conexo, por lo tanto esa pareja de curvas, como cualquier otra pareja de curvas con los mismos extremos, van a ser homotópicas en omega. Va a existir una homotopía, h de ts, como definimos la clase pasada, con la x en función de t y de s, la y en función de t y de s, la t variando entre a y b, y la s variando entre 0 y 1, continua, que transforma C0 en C1. Eso quiere decir que la curva C0 está parametrizada por h de t0 y la curva C1 por h de t1, y que cumple, que deja fijos los extremos P y Q. Eso quiere decir que h cuando t es a y varía s es siempre idéntico a P, y h cuando t es b y varía s es siempre idéntico a Q. En particular, las derivadas parciales con respecto a s tienen que ser ceros. O sea, la derivada parcial de x con respecto a s, cuando t es a y s es cualquiera, tiene que ser siempre 0. Lo mismo la derivada parcial de x con respecto a s, cuando t es b y s es cualquiera, tiene que ser igual a 0. Y lo mismo para la y. La derivada parcial de y con respecto a s de t igual a es 0, en t igual a y en t igual b, nada más. Y la derivada parcial de y con respecto a s en t igual b, variando s, tiene que ser 0. Este resultado lo recuadro porque lo vamos a utilizar al final de la demostración. Bueno, vamos a continuar con la demostración. Teníamos que probar que la diferencia de estas dos integrales es 0. O sea, probar que es 0. Por otro lado, teníamos que la curva C1 está parametrizada por la homotopía cuando la S se fija en 0 y la A y la T varía entre A y B. Y una parametrización de C1, perdón, aquí quise poner C0, y una parametrización de C1 está dada por la homotopía cuando la S se fija en 1 y la T varía en el mismo intervalo AB. Vamos a calcular entonces la integral a lo largo de C1 de L usando la definición de integral curvilínea de una forma con la parametrización que tenemos de la curva C1, que es h de T1. Eso es A, la primera componente de la forma, por x punto con la parametrización que tenemos, que es la derivada parcial de x con respecto a t en t cuando la s se fija en 0, más b, sustituyendo x e y dentro de b por las correspondientes x de t1 y de t1, por y punto, que es la derivada parcial de y con respecto a t de ts cuando s se fija en 0. Todo esto integrado respecto al parámetro t. Y lo mismo para la curva C0, es la integral entre a y b de a por la derivada parcial de x con respecto a t en t con s fijo igual a 1, más b por la derivada parcial de y con respecto a t en t con s fijo igual a 1. Bueno, aquí me estoy equivocando, puse C0 donde debí poner C1 y C1 donde debí poner C0. Restando, para tener la integral de C1, la integral a lo largo de C1 de L menos la integral a lo largo de C0 de L, que es lo que tenemos que demostrar que es 0, se obtiene la integral entre A y B de esa diferencia.
Vamos a usar la siguiente notación provisoriamente. Vamos a llamar f de ts a A por la derivada parcial de x con respecto a t en ts más b por la derivada parcial de y con respecto a t en ts. Entonces lo que tenemos que integrar aquí es f de t0, que es a por la derivada parcial de x con respecto a t en t0, perdón, en t1, porque corresponde a la curva C1, en t1, menos f en t0, integrado con respecto a t. Observen que esta diferencia, por la regla de Barrow, es igual a la integral entre 0 y 1 de la derivada parcial con respecto a s de la función f de ts de s. Por lo tanto, la integral que estamos tratando de calcular es la integral con respecto a t, con t variando entre a y b, de la integral con respecto a s, con s variando entre 0 y 1, de la derivada parcial con respecto a s, de la función f de ts, una función auxiliar que definimos antes, que ahora ponemos lo que era a por la derivada parcial de x con respecto a t, más b por la derivada parcial de y con respecto a t. Eso es una integral doble. Podemos cambiar el orden de integración e integrar primero respecto a t y luego respecto a s, en vez de hacerlo primero respecto a t y luego respecto a primero respecto a s y luego respecto a t, como está planteado allí. Cambiando el orden de integración, es la integral respecto a s con s variando entre 0 y 1, de la integral con respecto a t con t variando entre a y b, de la derivada parcial con respecto a s, de a por la derivada parcial de x con respecto a t, más b por la derivada parcial de y con respecto a t, de t. Bueno, ahora vamos a enunciar un lema que vamos a demostrar al final, que es el siguiente. Acá vamos a usar la hipótesis de que la uniforma es cerrada, diciendo que a sub i es idéntico a b sub x. Si estuviéramos en el espacio tendríamos que usar las tres identidades de las derivadas parciales y no solamente esa. Y la tesis del lema es que la derivada parcial con respecto a s de a por la derivada parcial de x con respecto a t más b por la derivada parcial de y con respecto a t es idéntico a la derivada parcial con respecto a t de a por la derivada parcial de x con respecto a s más b por la derivada parcial de y con respecto a s. Ese lema lo vamos a demostrar al final. Primero vamos a tratar de continuar la demostración del teorema fundamental usando este lema, y este lema lo vamos a demostrar independientemente al final. Es un lema que se verifica haciendo cuentas. Bueno, ahora les pido disculpas, van a tener que esperar un poco mientras borro la parte de arriba del pizarrón. No quiero borrarlo todo porque necesito usar la parte de abajo para recordarlo. Esto que está planteado aquí abajo, en azul, es lo que tenemos que probar que es 0. Vamos a tratar de seguir trabajando con esta fórmula que está en azul. Usando el lema, que ya les digo que lo vamos a demostrar después,
resulta que esto que voy a llamar y, que tengo que demostrar que es 0, y igual a la integral entre 0 y 1 con respecto a s, por la integral con respecto a t, y en vez de poner la derivada parcial con respecto a s, podemos escribir lo que es idéntico según el lema, que es la derivada parcial con respecto a t de a por la derivada parcial de x con respecto a s, más b por la derivada parcial de y con respecto a s, integrado con respecto a t. Pero la integral de la derivada parcial con respecto a t, integrada respecto a t, es la propia función, y por la regla de Barrow, esto es igual a la integral entre 0 y 1 respecto a s, de a por la derivada parcial de x con respecto a s, todo esto depende de t y de s, más b por la derivada parcial de y con respecto a s, que depende de t y de s, evaluado entre t igual a y t igual a b. Ahora vamos a usar unas igualdades que expresamos al principio de esta prueba, y es que las derivadas parciales con respecto a s de x y de y, cuando t se fija igual a a y cuando t se fija igual a b, son ceros. Por lo tanto, cuando sustituimos t igual a a dentro de esta expresión, la derivada parcial de x con respecto a s y la derivada parcial de y con respecto a s se anulan. Y cuando sustituimos t igual b, también se anulan. Así que queda la integral entre 0 y 1 de s de 0. Y esto es 0, que era lo que queríamos demostrar. Falta entonces nada más que la demostración del lema, que la vamos a hacer en la otra parte de esta clase. Bueno, ahora vamos a demostrar el lema utilizado en la demostración del teorema fundamental de las formas exactas o de los campos de gradientes, que dice lo siguiente: si tenemos esta identidad entre las derivadas parciales de a y b, entonces la derivada parcial con respecto a s de a por la derivada parcial de x con respecto a t, que denoto x sub t para simplificar la notación, más b por y sub t, que es la derivada parcial de y con respecto a t, es idéntica a la derivada parcial con respecto a t de a por la derivada parcial de x con respecto a s, más b por la derivada parcial de y con respecto a s. Esto es lo que queremos demostrar. Vamos a llamar con un 1 a la expresión de la izquierda y con un 2 a la expresión de la derecha. Tenemos que demostrar que 1 y 2 son idénticos para todo t y s, variando t en el intervalo cerrado y acotado a b y s en el intervalo cerrado y acotado 0 y 1. Bueno, primero vamos a observar que a, lo que yo ahí expreso como a, es en realidad una función compuesta de t y s, es a de x y, donde x e y dependen de t y s a través de la ecuación, de las ecuaciones de la homotopía. B también es una función compuesta, porque b es función de x y x e y son funciones de t y s respectivamente. Entonces yo voy a abusar un poco de la notación y voy a llamar a sub s a la derivada parcial con respecto a s de la función compuesta a de x y con x y compuestas con t y s. Por la regla de la cadena, a sub s es la derivada parcial de a con respecto a x por la de x con respecto a s, más la derivada parcial de a con respecto a y por la de y con respecto a s. Lo mismo para b, abusando de la notación, voy a llamar b sub s a la derivada parcial de la función compuesta b de x de ts y de ts con respecto a s. Por la regla de la cadena, esto es la derivada parcial de b con respecto a x por la de x con respecto a s, más la derivada parcial de b con respecto a y por la de y con respecto a s. Observen también, que lo vamos a usar dentro de un ratito, que usando la regla de la cadena podemos considerar la derivada parcial de a con respecto a t, de la función compuesta a con respecto a t, que
que es igual a la derivada parcial de a con respecto a x por la de x con respecto a t, más la de a con respecto a y por la de y con respecto a t, y la de b con respecto a t es la derivada parcial de b con respecto a x por x con respecto a t, más la de b con respecto a y por la de y con respecto a t. Estas fórmulas que están recuadradas las voy a distinguir con un asterisco y las vamos a usar más adelante. Por ahora tenemos entonces la igualdad, la expresión 1. Tenemos que hacer la derivada parcial de todo eso, de esa suma con respecto a S. Cada sumando es el producto, usando las reglas de derivada de una suma, que es la suma de las derivadas y derivada de un producto. La expresión 1 es igual a la derivada parcial de a con respecto a S por x sub t más a por la derivada segunda de x con respecto a t y a s. Ahí estoy aplicando la regla de derivada de un producto al primer sumando. Ahora el segundo sumando es la derivada parcial de b con respecto a s por y sub t más b por la derivada segunda de y con respecto a t y a s. Estos dos sumandos, como de las derivadas segundas de la x y la y son continuas, porque la homotopía la estamos suponiendo que es de clase C2, en vez de hacer derivada parcial de x con respecto a t primero y a s después, podemos hacerlo al revés, con respecto a s y a t, y lo mismo para la y. Ahora vamos a sustituir, donde dice a sub s y b sub s en esta fórmula, por las expresiones que tenemos más arriba, obtenidas a partir de la regla de la cadena. En lugar de a sub s podemos poner a sub x por x sub s más a sub y por y sub s. Todo esto va multiplicado por x sub t, más, en lugar de b sub s podemos poner b sub x, x sub s, más b sub y sub s. Todo eso va multiplicado con respecto a t, más los sumandos que están redondeados más arriba, que como dijimos podemos escribirlos a sub x st más b por y sub st. Vamos a concentrarnos en esta parte y a observar que a sub y es igual, idéntico a b sub x por la hipótesis, y que b sub x es idéntico a sub y por la hipótesis. Acá estoy usando la hipótesis. Por lo tanto, podemos sustituir ahí, hacer esas sustituciones de lo negro por lo rojo, y además sacar este factor común x sub t e y sub t, que están multiplicando esos paréntesis, sacar los paréntesis, y sacar como factor común en todo lo que se obtenga a x sub s por un lado y a y sub s por otro. Observen que se obtiene a sub x por x sub s, x sub t, que lo podemos escribir como a sub x por x sub t multiplicado por x sub s, más b sub x, pues estoy sustituyendo lo negro por lo rojo, por y sub s, x sub t, que lo podemos escribir como b sub x por x sub t multiplicado por y sub s, más a sub y, porque estoy sustituyendo lo negro por lo rojo, por x sub s y sub t, que se puede escribir como a sub y por y sub t, sacando de factor común x sub s, más b sub y por y sub s y sub t, sacando y sub s para afuera, queda b sub y por y sub t adentro. Y esta expresión que está aquí, usando lo que marqué con un asterisco en el cuadro a la derecha, es igual a sub t por
por X sub S más B sub T por Y sub S. Finalmente, y aquí en este cuadro a la derecha y abajo voy a escribir la conclusión, tenemos que la expresión 1 es igual a lo que está en rojo abajo del todo, que es A sub T X sub S más B sub T Y sub S, más los dos sumandos que dejamos para el final, que estoy redondeando en verde, ahí arriba, o sea, A X sub ST más B por Y sub ST. Y esto, observen los sumandos que están aquí y los sumandos que están aquí, por la regla de derivada de un producto, es igual a la derivada parcial con respecto a t de A por X sub S, eso corresponden a los sumandos que están redondeados a la izquierda, más la derivada parcial con respecto a t de B por Y sub S, que corresponden a los sumandos que están redondeados a la derecha. Y esto es exactamente la expresión 2, o sea que hemos llegado a demostrar que 1 es idéntico a 2.